Buenos días, el día de hoy vamos a exponer el artículo científico titulado Inmunidad e inmunopatología a los virus, que decide el resultado correspondiente al área de virología, junto a mi compañero Jorge Mario Jaimes y quien les habla, Dayana Tapias. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander. A manera de introducción, sabemos que las personas a lo largo de nuestra vida estamos expuestas a múltiples virus que pueden acarrear una gran diversidad de signos y síntomas, desde leves a graves, y que pueden resolverse con o sin daño tisular. Estos virus pueden llegar a ser controlados por nuestro propio sistema inmunológico con un daño limitado en los tejidos del huésped. Sin embargo, estos virus pueden producir una reinfección, provocando así una complicación crónica, llegando a afectar incluso tejidos de algunos de los individuos o de todos los individuos a los que infectan. Aunque para la mayoría de estos virus ya existe pues un método preventivo como lo es la vacunación. Básicamente pues en este artículo nos quieren dar a conocer los factores del huésped que influyen en el resultado de la infección viral, incluida la susceptibilidad genética del huésped cuando está infectado, la dosis y la vía de infección, eh, la inducción de células antiinflamatorias y, eh, y además pues la presencia de infección concurrente a la exposición pasa a reactivos cruzados. Daño tisular causado por el sistema inmunológico. Esto es debido a que la mayoría de las infecciones por virus provocan un reclutamiento y la activación de tipo inflamatorio principalmente por macrófagos y en ocasiones por neutrófilos, que permiten así pues la liberación de las moléculas, las cuales inducen a daños o mal funcionamiento de los tejidos. La contribución de la respuesta inmunitaria innata. Esa contribución es gracias al reconocimiento de diversos receptores inmunes que están pues expresados en la superficie de la célula o incluso dentro de la célula. Los más importantes y estudiados son los receptores tipo TOL, inducibles pues por el ácido retinoico, y suelen activarse en especial los TLR endosomales, en especial los TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9, frente pues, a infecciones virales que son los encargados de reconocer los ácidos nucleicos virales y los intermediarios de ARN bicatenario. Estos receptores pues provocan la producción de citocinas, interferones proinflamatorios y la inducción a la inmunidad adaptativa. La infección de estos virus pueden llegar a activar células innatas como las células dendríticas, células natural killer y macrófagos que pueden producir moléculas antiinflamatorias como la interleucina 10. La contribución de la respuesta inmunitaria adaptativa, esta se da una vez se generan pues las células efectoras inmunitarias adaptativas, las cuales pues pueden contribuir al daño tisular. Para algunas células no citopáticas infectadas por virus se destruyen por acción de las células T efectoras, las CD8. Las infectadas por otro tipo de células están mediadas por la CD4, las cuales pues producen una reacción inflamatoria que genera daño en los tejidos y puede llegar a volverse crónica. Otro subconjunto de células T son las TH17 y TH2, las cuales pues estas pues por un lado las TH17 son una respuesta impulsada por los neutrófilos que se reclutan y se convierten en fuente de daño importante en los tejidos, y por otro lado las TH2 que rara vez producen una inflamación. Cuando un anticuerpo se une a una célula infectada activa, se activa el complemento y produce esta inflamación, contribuyendo así al daño tisular, pero pues por otro lado esta inflamación puede estar mediada por el anticuerpo
que implica toxicidad después del compromiso de la inmunoglobulina G con los receptores Fc de las células inflamatorias. Por otro lado, las citocinas antiinflamatorias son reconocidas principalmente por la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que por un lado pues esta interleuquina 10 puede llegar a estar ausente debido a una mutación genética o suprimirse por anticuerpos específicos, llegando a generar pues como resultado un daño más grave. Por otro lado, las células TCD8, que son capaces además de producir interleuquina 10, además pues de su producto principal, el interferón gamma. Respecto a las células T reguladoras, tenemos que son linfocitos T que regulan o suprimen pues a otras células del sistema inmunitario. Estas células T reguladoras controlan la respuesta inmunitaria de partículas extrañas o propias, como lo son los antígenos, y ayudan a prevenir enfermedades autoinmunes. Estas células se caracterizan por la expresión del receptor de las células TCD4 y la cadena del receptor de la interleuquina 2 y la CD25. Por lo tanto, pues su fenotipo de CD4 más CD25. La expresión específica del factor de transcripción Forkhead Box P3, como se puede ver en la gráfica, la Fox P3, la cual pues permite el desarrollo y difusión de estas células principalmente. Ahora en este cuadro pues nos van a representar las características del virus y del hospedador que favorecen el daño tisular. Como ya lo dije, pues en este cuadro vamos a poder observar las características del virus, como lo son las estrategias de evasión viral, la dosis de infección, la ruta o ubicación de la infección que presentan pues, los diferentes virus, además de las características del hospedador que pues finalmente llegan a favorecer el daño tisular, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, que al presentarse en una dosis de infección baja puede producir en el hospedador una inmunopatología del hígado. El papel de los receptores inhibidores. Un mecanismo que podría afectar el patrón de eventos que se consigue en una infección por un virus de señalización de receptores inhibidores en las células efectoras de los sistemas inmunitarios tanto innato como adaptativo. Tales eventos pueden llegar a favorecer el daño tisular sobre el control de las infecciones. Se ha podido observar en varios estudios sistemas de señalización negativas que afectan a las respuestas inmunitarias tanto innatas dentro de las infecciones virales, y mucho de esto funciona al terminar la señalización, lo que reduce una producción de citocinas proinflamatorias y de quimiosinas. Esto lo que hace es que las células T efectoras también pueden verse comprometidas si llegan a expresar receptores inhibidores y llegan y pudiendo activar sus ligandos. Las circunstancias que dan como resultado la regulación al alza de los receptores inhibidores por las células T efectoras no se comprenden completamente, pero el efecto generalmente se hace evidente cuando las infecciones crónicas, especialmente aquellas que involucran tanto niveles de antígeno persistente, incluyendo algunos de los receptores bien caracterizados que pueden llegar a producirse en una infección crónica que incluye la muerte celular programada. En esta imagen podemos ver el sistema inmunitario cómo se activa tras una infección viral. Entonces va a pasar que los neutrófilos se van a reclutar rápidamente en el sitio de la infección para liberar mediadores inflamatorios. Las células innatas van a reconocer los intermediarios de la replicación viral y van a secretar citocinas proinflamatorias que además de ayudar a eliminar los virus, van a ayudar a contribuir al daño tisular. Los antígenos virales son absorbidos por las células presentadoras de antígenos y son transportados a los ganglios linfáticos del drenaje local.
Esto depende de la citocina que se vaya creando dentro del nódulo linfático del drenaje. Y se van a producir diferentes tipos de respuestas de células en las células T. En condiciones en las de control de las células T van a ser agresivas y las células T reguladoras van a verse afectadas para crear otras vías inhibitorias que no van a lograr finalmente reducirla. Y el daño tisular es la principal consecuencia de la infección viral. Tanto los linfocitos T como las células B van a ayudar a secretar anticuerpos que van a formar complejos inmunes que los depositan en determinados tejidos como son los glomérulos, en los riñones y los vasos sanguíneos que van a causar la enfermedad mediada por complejos inmunitarios. En esta imagen podemos ver cómo los linfocitos T van a buscar mecanismos inhibitores para limitar el daño tisular tras una infección viral. La inmunidad y la inmunopatología después de una infección viral pueden depender de los niveles de los mecanismos antiinflamatorios y proinflamatorios. Una combinación equilibrada que facilitará el aclaramiento viral y la inmunidad a la reinfección, con un daño mínimo en los tejidos del huésped, llegando a un exceso de mecanismos proinflamatorios y que llegaría a asegurar el aclaramiento viral, pero va a haber un daño en los tejidos. Si los mecanismos antiinflamatorios llegan a superar a los proinflamatorios, el patógeno podría persistir en el huésped como una infección subclínica u oportunista o un daño en los tejidos. Edad de la infección. El que un virus llegue a causar daño tisular severo depende de la edad en la que se produce la infección, como por ejemplo las infecciones intrauterinas que pueden llegar a producir daños graves en los tejidos, como sucede después de las infecciones por el virus de la rubeola. Tanto los jóvenes como los ancianos son los que mayor sufren las consecuencias, las más graves, en los momentos de la infección, como lo demuestra el aumento en la morbilidad y la mortalidad en estos grupos de la edad tras la infección por el virus de la influenza estacional. Estudios realizados principalmente en ratones han llegado a revelar que el envejecimiento tiene un efecto mayor en las respuestas inmunitarias primarias que en la de memoria. Las células T y las células B de los individuos de edad avanzada van a responder menos bien a los antígenos y van a estar comprometidos en su capacidad para realizar funciones efectoras en comparación con las respuestas en individuos jóvenes. Además, las células T vírgenes de los animales jóvenes en comparación con los animales más jóvenes experimentan una menor proliferación homeostática, probablemente debido a que a la competencia con las células T de memoria van a llegar los factores de crecimiento y van a formar un espacio anatómico. Un efecto adicional que se ha observado durante la amplitud del repertorio de las células T van a llegar a reducirse y por eso el timo va a estar involucionando. De hecho, con la comparación entre las personas jóvenes y las personas mayores tienen un mayor número de células T, como lo son las CD8, que van a reconocer más infecciones virales latentes. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver el daño en el tejido, que va a llegar a haber un mecanismo proinflamatorio y el daño del tejido va a ser menor. Pero a medida de que ese daño se va aumentando, los mecanismos proinflamatorios van a disminuir hasta llegar a un mecanismo antiinflamatorio. Dosis y vía de infección. Como se puede demostrar fácilmente en los sistemas experimentales, la dosis y la vía de transmisión de un virus pueden influir notablemente en el resultado de una infección por el virus. Las dosis mínimas pueden controlarse subclínicamente mediante las defensas innatas y pueden ser suficientes para inducir a las respuestas inmunitarias adaptativas. Las dosis masivas pueden abrumar las defensas inmunitarias y causar una enfermedad grave y una muerte más rápida. En algunos casos se da por vía directa. Las dosis entre estos extremos pueden tener un resultado variable desde una infección inestable hasta las lesiones que lleguen a dañar los tejidos. Los agentes replicantes, como lo son los virus,
Los efectos de la dosis pueden depender del tipo del virus, la tasa de replicación y las propiedades intrínsecas del virus, como la expresión de los ligandos para los receptores inmunes innatos del huésped. O por ejemplo tenemos la dosis de lentivirus que parece tener poco efecto, tal vez porque la infección potente suele ser establecida a un solo virión, a un número de viriones que se transmiten a la célula huésped. La influencia de la inmunidad heteróloga. Heterólogo es un término muy utilizado para describir la observación de la exposición a un patógeno que llegará a generar una respuesta inmune contra numerosos epítopos antigénicos que son derivados de este patógeno, algunos de los cuales podrían reaccionar de forma cruzada con epítopos derivados de otros patógenos. Después de la infección con el segundo patógeno, las células de memoria de reacción cruzada se expanden más rápidamente y pueden dominar la respuesta general. Sin embargo, va a haber una respuesta de reacción cruzada que puede ser de baja avidez y poco protectora, pero puede mediar el daño tisular. Estas circunstancias podrían explicar la aparición de la enfermedad grave, que es como el virus del dengue hemorrágico, que es en una pequeña minoría de 50 millones de personas infectadas con el virus del dengue. El dengue hemorrágico se caracteriza por fiebre alta, fuga vascular, hipotensión, shock circulatorio y algunas manifestaciones hemorrágicas. Por lo general, llega a ocurrirle a personas que ya son inmunes a una cepa del virus del dengue y se infectan con una cepa heteróloga. Una explicación inicial del síndrome del dengue hemorrágico fue que se produjo porque los anticuerpos de la reacción cruzada no son neutralizantes y llegaron a ozonizar el virus, lo que facilitó la absorción de los macrófagos. Esto se llegó a proponer que esto daría un lugar a una activación inmunitaria y a una producción abundante de citoquinas y a una fuga vascular. Hay otros investigadores que también sugieren que las células T son las principales orquestadores de la enfermedad y que reaccionan de manera cruzada con los epítopos preparados por la exposición de una cepa viral diferente. Las poblaciones de las células T expandidas no son protectoras, pero pueden mediar una inflamación grave que incluye la producción del factor del crecimiento endotelial vascular A, el principal mediador de la fuga vascular. El dengue hemorrágico no ocurre con tanta frecuencia como podría esperarse sobre la base de estos mecanismos. Lo que se sugiere es que también están involucrados factores adicionales, que estos incluyen la virulencia del virus y la capacidad de replicarse de manera eficiente y los factores genéticos del huésped. Muchas gracias por su atención prestada.